Ejercicio 2.6. Determine la magnitud de la fuerza resultante Fr igual a F1 más F2 y su dirección medida en el sentido horario desde el eje U positivo. Para empezar a resolver, hay que entender que los vectores que representan las fuerzas pueden representarse de distintas maneras, no solamente con sus componentes rectangulares o sus componentes polares, es decir, utilizando un eje X y un eje Y, como es la costumbre, sino que en este caso existe un eje U y un eje B que tienen sus propias direcciones dadas por estos ángulos de 75 y de 30. Es decir, que no se necesita un eje X y un eje Y para resolver. Una vez dada esta explicación, voy a utilizar líneas que representen estos vectores. Para este caso, voy a utilizar color rojo para F1, color verde para F2. Para obtener la resultante entre dos vectores, gráficamente necesito hacer un paralelogramo que represente la proyección de este vector de manera paralela al final de F2. Bajamos paralelamente F1 hasta el final de F2 y esta será su proyección. Voy a utilizar línea punteada. Lo mismo con el vector F2. Tiene que proyectarse paralelamente por F1 al final de este vector. El punto en que se encuentran las dos proyecciones es el punto donde tiene que ir la resultante. Para la resultante voy a utilizar color azul y la resultante no es otra cosa que el vector que viene desde el origen de los dos vectores, donde empecé la suma, hasta el punto de encuentro final entre estos vectores, de la siguiente manera. Lo siguiente es generar el diagrama de cuerpo libre utilizando las componentes y los ángulos de estos vectores. Para esto voy a hacer lo siguiente. En este caso, como no tenemos componentes rectangulares, es un poco más difícil determinar los ángulos que van a ir dentro de nuestro paralelogramo. Aquí tenemos que fijarnos que tenemos un ángulo de 75 y aquí estamos formando un pequeño origen de coordenadas, lo que quiere decir que este ángulo opuesto de acá también medirá 75, porque son opuestos por el vértice. En este caso ya tenemos una medida de 30 grados, lo que quiere decir que para llegar hasta este eje hacen falta 45 grados. Ya tenemos acá abajo la medida de 30 grados, lo que quiere decir que 30 más 45, este ángulo va a ser de 75 grados de igual manera. ¿Para qué nos sirve determinar este ángulo de 75 grados? La suma interna de los ángulos de un paralelogramo tiene que ser igual a 360, lo que quiere decir que en este caso, este ángulo de acá también va a ser 75 para que pueda formarse un paralelogramo. Se puede también hacer lo siguiente, 45 grados sería este ángulo de acá, su primera mitad, su primera parte, perdón, 45 grados, porque son alternos internos, y este 30, alternos internos, 30 grados. A este ángulo, que va a ser el mismo de acá, opuesto por esta diagonal, lo voy a llamar beta. Y para encontrarlo necesito hacer lo siguiente. Beta es igual a 360, que es la suma interna de sus ángulos, menos 75 por 2, porque serían los dos lados de 75, las dos partes de 75, y dividido para 2. Este ángulo beta es igual a 105. Podemos comprobar 105 más 105, 210 más 75 son igual a 285 y más los otros 75 van a ser los 360 correspondientes al paralelogramo. Lo siguiente es aislar uno de estos dos triángulos para generar el diagrama de cuerpo libre. Voy a clonar entonces esta primera mitad del paralelogramo para formar mi diagrama de cuerpo libre. Para esto necesito lo siguiente, necesito los vectores
el vector resultante, que es el azul, el verde y el rojo. Los voy a clonar y los voy a poner en la parte de acá. He terminado con la primera parte, que es el paralelogramo. Y voy a empezar con la segunda parte, que es el DCL o diagrama de cuerpo libre. Para esto nada más necesito ubicar las componentes que ya conozco y los ángulos que de igual manera ya conozco. En este caso esta vendría a ser la resultante FR, que aún no conocemos. El vector rojo corresponde a los 4 newtons, 4 kilonewtons de la fuerza 1. La fuerza 2, 6 kilonewtons. Este ángulo de aquí, el ángulo superior, que es el único que conozco momentáneamente, es el ángulo de 105. Para determinar la componente resultante es necesario aplicar la ley de senos o de cosenos, dependiendo del caso, para poder encontrar su módulo y encontrar los ángulos internos que nos ayudarán a encontrar la dirección medida desde el eje U positivo, que era lo que el ejercicio está pidiendo. En este caso voy a aplicar la ley de cosenos, porque necesito conocer un lado, tengo ya los otros dos lados y tengo el ángulo opuesto a este lado, que es la fuerza resultante. Lo que quiere decir que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble producto de 4 por 6 por el coseno del lado opuesto. El lado opuesto es 105 grados. Si resolvemos esto en nuestra calculadora, vamos a obtener que la respuesta es 8,02 y sus unidades son kilonewtons. Lo siguiente es encontrar uno de los ángulos para que nos pueda ayudar a determinar el ángulo que forma con el vector U. En este caso va a ser ese ángulo que lo voy a nombrar alfa. Voy a utilizar la ley de senos. Seno de 105 sobre la resultante es igual al seno de alfa sobre su lado opuesto, que en este caso serían los 6 kilonewtons. Voy a resolver esto y alfa es igual a seno a la menos 1 de 6 por el seno de 105 sobre la resultante, que son 8,02. Este ángulo es igual a 46,2. Pero esto todavía no es la respuesta. Hay que entender lo siguiente. Si en esta parte de aquí el ángulo es 45, todavía queda un pequeño ángulo que está formado entre el eje U y la resultante, porque el ángulo de 45 es el ángulo que está formado entre F1, que son los 4 kilonewtons, y el eje U, no la resultante. Es decir que hace falta restarle una pequeña parte de acá. A este ángulo lo voy a llamar teta, y teta sería igual a 46,2 grados menos los 45 grados de esa pequeña parte, y el ángulo teta sería 1,2 grados. Lo vamos a comprobar gráficamente con AutoCAD y con GeoGebra. Para su comprobación en AutoCAD, he generado líneas que representan tanto los ejes como los vectores de forma escalar para que correspondan con las unidades del ejercicio. Es decir, aquí en lugar de utilizar el eje de coordenadas X, Y propio de AutoCAD, estoy utilizando estos ejes B y el eje U. En este caso se ve un poco distorsionado porque la imagen del libro no corresponde con los ángulos reales, lo que quiere decir que aquí utilicé un ángulo de 75 para separar estos ejes y un ángulo de 30 en la parte de acá para separar el eje B de la fuerza 1, y de la misma manera
el eje U a 30 grados de la fuerza 2 correspondiente a los 6 kilonewtons. Aquí están las dimensiones, corresponde 6 kilonewtons, acá 4 kilonewtons y la resultante que está medida desde el eje, que estaría acá, el eje U, con la fuerza resultante de color azul está 1.22 grados. Aquí hay que destacar que estos ángulos son medidas paramétricas, lo que quiere decir que yo estoy ingresando la dimensión a la que quiero que se separen. No estoy midiendo como en el caso de acá, estoy midiendo cuánto se separan. En este caso es al revés. Primero se inserta la dimensión que se necesita para que estos vectores o estas líneas se separen de esta manera. Por eso está aquí este signo del candado. Para el caso de GeoGebra, de la misma manera, no es necesario utilizar las componentes de X y Y para usar coordenadas rectangulares, sino que estamos guiándonos por el eje U y el eje B. Es decir, que puedo incluso apagar estas dimensiones simplemente para anotar el vector F1 que está a 30 grados del eje B, F2 que se encuentra de igual manera a 30 grados del eje U y 75 grados que es el ángulo que hay entre ambos ejes. Ahora para la fuerza resultante no es nada más que hacer vectorialmente la fuerza 1, acá está, por la fuerza 2. Tenemos que su componente es de 8.03, esto es el módulo, y el ángulo en este caso no es importante porque necesitamos del ángulo medido desde el eje U. Para eso he generado unos pequeños puntos, porque GeoGebra necesita de 3 puntos para medir el ángulo, entonces estamos utilizando el punto A, el punto F y el punto E, y este ángulo es de la misma manera de 1.2, que corresponde con la respuesta analítica y corresponde con la respuesta de AutoCAD, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto. Finalmente comprobamos con las respuestas del libro y para el ejercicio 2.6 el ángulo es de 1.22 grados.